lo que ganan todos los trabajadores asalariados respecto al PIB de México resulta la más baja entre los miembros de la OCDE, como se ve en la siguiente lámina. México es el rojo, y que se compara con los miembros de los países de la OCDE y algunos otros países no miembros, entre ellos China, Brasil o la India. Estas son cifras de ese organismo. La debilidad ha sido también, y lo sigue siendo, un impedimento fuerte al crecimiento de los sistemas de pensiones, y también lo es para fortalecer sus contribuciones, como en algunos se proponen. Yo creo que esto requeriría pensarlo mucho más. Al mismo tiempo, ha crecido y continúa persistiendo la informalidad, como se ve en la gráfica. El empleo informal, contrario a lo que muchos suponían, no ha desaparecido al avanzar el proceso de desarrollo. Hoy día, en nuestro país, es la principal fuente de ocupación. Aproximadamente, como ya se dijo en algún otro ponente, 6 de cada 10 trabajadores en México son informales. Seguimos. El trabajo asalariado continuo en una trayectoria laboral ya no es la norma. Hoy se observa una altísima movilidad entre empleo formal, informal y población no activa. El problema no es solo la exclusión, es algo más grave aún, pues los trabajadores tienen a lo largo de su vida una muy intensa movilidad que influye en sus bajas densidades de cotización. Siguiente lámina. Si vemos aquí los flujos trimestrales promedio en el mercado de trabajo en México, de empleo informal a formal, de empleo asalariado a no asalariado, de empleo a desocupación, de empleo a abandono de la fuerza de trabajo total, todas y viceversa, todas ellas se dan en ambos sentidos, son muy intensas. Cada trimestre, de acuerdo a los cuestionarios más detallados de INEGI, se registran millones de estas transiciones. En el periodo 2005-2012, el movimiento trimestral fue muy fuerte, especialmente entre formal e informal, superior al 8% de estos. También fue muy importante entre formal e inactiva, y los más intensos se dieron entre la informalidad y la inactividad. Algunos efectos de estos fueron, por una parte, una alta informalidad, como ya dijimos en la siguiente lámina. Siguiente, una baja densidad de cotización. Según datos de la CONSAR, 2/3 partes de la generación Afore, es decir, de los que entraron en el 97, no alcanzarán el derecho a pensión al llegar a los 65 años, debido a la baja densidad de cotización. El trabajo independiente, de estos es mínima la parte de los que están inscritos en algún sistema de pensiones. Y la debilidad de la masa salarial para fortalecer el ahorro o para poder incrementar las contribuciones. El rasgo dominante ha sido, entonces, para ampliar la cobertura en América Latina, seguimos, como ya se ha mencionado en otras mesas, la expansión de las pensiones no contributivas. Sin embargo, su desarrollo ha sido desordenado y se enfrenta a ciertas limitaciones. Supone una erogación creciente y a veces no fondeada adecuadamente por parte del Estado. En América Latina, las naciones del Cono Sur, que fueron las que adoptaron más tempranamente los sistemas de pensiones, han incluido desde hace varias décadas varias modalidades legales y obligatorias para los trabajadores independientes. En México, para este tipo de trabajadores solo se contempla de manera voluntaria. Hay muchos obstáculos para su incorporación. Seguimos adelante. Entre ellos, la heterogeneidad, su estructura de contribuciones bipartita o tripartita no les es trasladable. Entonces, su esfuerzo de contribución
es mayor, mayores dificultades para identificar sus ingresos gravables, su base de contribución y el costo de administración. La irregularidad en el ejercicio de su actividad, su ubicación territorial cambiante. Argentina y Uruguay han experimentado, por ejemplo, sistemas simplificados con pagos anuales y contribuciones en relación al salario mínimo, algunos. Otros han establecido fondos provinciales para los profesionistas independientes. En México, como ya dije, tenemos un sistema no obligatorio. Entonces los retos son mayúsculos porque tenemos un gran vacío. Hoy, a diferencia del siglo XIX, el contar con un ingreso que impida caer en la pobreza en la vejez es reconocido como un derecho humano. Países aspiran y un compromiso explícito de tratados internacionales. Implica no solamente atender a los trabajadores más vulnerables a través de pilares no contributivos, que es una de las formas de hacerlo, pero no es suficiente, sino imaginar soluciones para incorporar a grupos importantes de trabajadores activos, no contemplados desde el inicio de estos sistemas. Algunos temas de reflexión son: ¿puede un sistema que tiende a la universalidad en la seguridad social estar fincado como eje central en las contribuciones provenientes del salario y del trabajo formal? ¿Puede el sistema futuro cubrir solo una parte y seguir expandiéndose a través de pensiones no contributivas? ¿Puede un sistema deslindarse de las características del mercado de trabajo? ¿Puede seguir siendo válido suponer densidades de cotización de 100%? ¿Existe margen para aumentar la cotización obligatoria por la vía del salario? Yo creo que estas son cuestiones que debemos ver con más detenimiento. Una propuesta quizá radical, pero que no debería ser desatendida y que a mi juicio debería seguirse explorando y afinando, es la de buscar, como ya lo comentaba aquí David Kaplan, nuevas fuentes de contribución no fincadas primordialmente en el salario, con un enfoque de cobertura no restringido a un solo estatus laboral. Una de ellas ya la planteaba Santiago Levy desde hace algunos años y que creo que debe seguirse explorando, es la de migrar hacia un esquema que se fondeara con un impuesto general etiquetado expresamente para este fin, que permitiera acceder a una pensión básica, digna, no digo mínima, digo una pensión básica digna, y esta pensión podría ser adicionada con planes de retiro de carácter voluntario, individuales o cofinanciados por empresas, lo que implicaría una disminución importante en el costo laboral actual y menor en favor del empleo y en favor de evitar el incentivo a informalidad. Una primera conclusión que yo saco de todo esto es que la arquitectura de los sistemas nacionales de pensiones no puede desatenderse de las características del mercado de trabajo en el que operan. No es como muchos han dicho, un factor meramente exógeno. El modelo está bien, lo que falló fue el mercado laboral. Eso no puede ser. Y ni de su objetivo final de universalizar el acceso a una seguridad genuina del ingreso en la vejez. Una segunda conclusión sería: no se puede seguir pensando en agregar parches de manera desordenada a un sistema cada vez más fragmentado, que complican la portabilidad e introducen elementos de inequidad y que finalmente tenderán a recaer en una carga muy onerosa y creciente y posiblemente insostenible para el Estado. Una tercera conclusión final sería la de repensar con una amplia participación de todos los entes involucrados el sistema de pensiones para el siglo XXI.
acorde a las condiciones, necesidades y aspiraciones de los tiempos presentes. Gracias. Muchas gracias a Norma Samaniego por unas ideas muy interesantes que nos deja al final de su exposición una necesidad de debate de cómo innovar estas formas de contribuciones para fortalecer no solo al sistema mismo de pensiones, sino asegurar una pensión universal digna, y lo recalcó, digna, porque habría que preguntarnos si la propuesta que hoy se encuentra en el Congreso de la Unión que ha hecho llegar el gobierno federal recupera esa preocupación que Norma nos ha dicho, si será una pensión digna. Bueno, toca el turno a el siguiente expositor, Javier Moreno Padilla. Él es presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Social de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. El señor Moreno Padilla es un experto en el tema de la seguridad social y también tiene una larga trayectoria en la academia en torno al tema. Adelante, señor Padilla. Muchas gracias, muy amable. Para nosotros es un gran honor y además una responsabilidad el compartir este foro. Creo que el Senado de la República, a través de la Comisión de Seguridad Social, ha propuesto una estructura que dé prácticamente basamento para poder mejorar nuestro esquema. Tenemos un compromiso que no podemos soslayar. El artículo 123 de la Constitución establece que la seguridad social es para todos los mexicanos. Si quieren, ahorita les agregamos las láminas. Este compromiso no lo hemos satisfecho. No era una estructura que México creciera solamente hacia el trabajo asalariado. Esto no es el objetivo del constituyente. Los considera de iguales. Tendrá que ser entonces un compromiso del gobierno de la República y de todos los sectores involucrados, el que todos tengamos las condiciones idénticas. Hay una inequidad en el esquema de la seguridad social, donde estamos tratando a los iguales como desiguales. La seguridad social no puede seguir así. Esta propuesta que les quiero señalar es el fruto de estar participando en los órganos de gobierno de las entidades de seguridad social del país, y entonces me lleva a la inquietud de que tenemos que soportarnos sobre esas estructuras actuales, no dilapidar capitales que tenemos valiosos, sino construir sobre los mismos. Esto nos significa cuáles son los aciertos de cada una de ellas para poder crecer y cuáles son nuestros retos. Estuve participando en el año 2012 en la OIT y fui actor de lo que fueron los pisos de protección social, pero el gran reto de estos pisos son las estrategias para alcanzar los objetivos. No se puede plantear pilares de carácter no contributivo si no tenemos el soporte real y válido de cómo vamos a alcanzarlos a largo plazo. De esta manera, consideramos que nosotros tenemos que buscar primero basamentos de crecimiento y después soporte de desarrollo. Si no, estaremos trompicando la estructura e hipotecando las generaciones futuras. Por esa razón, nuestra propuesta es lo que podamos llevar de corto plazo. ¿De qué manera podemos hacer que el gran segmento de la población que está desprotegida, realmente desprotegida, pueda tener acceso a situaciones de homogeneidad, universalidad y portabilidad? Por esa razón, lo que estoy mencionando son las conclusiones de este tipo de observaciones durante varios años. Creo que las características de la primera lámina es que una situación de subsidio, ahí hicimos un análisis que le hicimos llegar a la comisión de los números que llegan a esta respuesta. Simplemente el Seguro Popular tiene un cuadro básico que no es ni siquiera la tercera parte del Seguro Social, y con esa tercera parte no alcanza a soportar la estructura que representa la atención de la salud.
Ha crecido el sistema de farmacias y similares o conexos, o como le quieran llamar, a un nivel de mayor número de atención médica de primer contacto a lo que hacen las instituciones públicas. Entonces no estamos dando, ni controlando, ni somos los artífices del sistema de salud que requiere una administración sana del gobierno federal. Se está decantando en estructuras que son accidentales. En segundo lugar, el sistema de carácter no contributivo se ha fomentado entonces un aliciente que yo diría en la siguiente lámina de corto plazo, en donde tenemos que el gobierno ha desarrollado un desembolso en lo que podríamos llamar seguro de salud, que llega a ser de los 400,000 billones de pesos. ¿Por qué? Porque si incluimos el seguro popular, el seguro de salud para la familia, el IMSS Oportunidades, los subsidios que está entregando a través de las entidades federativas, por medio de los órganos públicos, e inclusive a través del sistema asistencial, no alcanza a satisfacer la salud. Y por otro lado, si insistimos en este rubro, se va a agravar la informalidad. Recuerden ustedes que el 64% del padrón patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social únicamente tiene afiliados a 15 trabajadores. Entonces tenemos una base empresarial precaria que, si bien no es el mayor volumen del padrón en número de trabajadores, sí es un verdadero problema si seguimos creciendo en subsidios, porque este segmento va a tener entonces un problema de crisis y es el que más crece proporcionalmente en el número de empleos. Por esa razón, si seguimos dando subsidios de manera indiscriminada, esto puede socavar el empleo formal. Piensen ustedes que una persona tiene que pasar 25 años para poder tener una pensión, y las personas de 1 a 3 salarios no trabajan 25 años continuos. Es el segmento que más pierde fuerza laboral y los mantiene el que tiene de 5 en adelante. Por esta razón, este primer segmento va a tener una problemática en su pensión. Va a alcanzar quizás la pensión del salario mínimo después de un gran esfuerzo, y personas que están sin contribución, sin acumulación, él y su cónyuge van a tener una ayuda asistencial, una pensión no contributiva, y si es federal y estatal, va a ser mayor en el cabo del tiempo a la contributiva. Estaríamos entonces realmente afectando el empleo si esto se hace una situación permanente y sostenida. Por esa razón, yo no quisiera hablar de formales o informales. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Yo quisiera hablar de autoempleados. Me parece indebido que estemos utilizando la palabra informales como si fuera algo ilegal, algo indebido, algo que está fuera de un marco. No es correcto que le estemos dando este título, porque tanto es trabajo digno el que hace un taxista como el que hace una persona asalariada, como hace también una persona que es agente de comercio, como también una trabajadora doméstica. Todos son trabajos dignos y son trabajadores autoempleados. Por esa razón, yo juzgo que este tipo de descripciones son peyorativas e inadecuadas. La Constitución habla de autoempleo. Vamos a mantener este término. Así tenemos que en este momento, seguimos, la situación de los autoempleados tiene dos actividades. Para el fisco, unos son evasores y otros son de incorporación fiscal. La incorporación fiscal tiene una carga administrativa muy onerosa. Se ha generado una cantidad impresionante de personas que ya no continúan en esta actividad de repecos, e inclusive se ha prostituido el esquema. Una persona se da de alta y protege a 18 aparentemente antiguos repecos, porque ellos no tienen la capacidad de poder cumplir con las normas administrativas que le están imponiendo. Además, los subsidios que están erogando en este rubro no sirven para la seguridad social. Las personas están estimulando las cargas fiscales, pero no están estimulando la seguridad social per se. Son 5 años y el que tiene la cabeza de la estructura no está incorporado
el patrón persona física es un reto para poderlo incorporar, y él es el quehacer y el motor de la actividad empresarial. Pues ahí hay una problemática en la estructura misma del desarrollo de esta figura. Por esa razón, tuvimos a bien participar en una encuesta que hizo la Secretaría de Hacienda hace años, en donde quiso afiliar para incrementar la base de contribuyentes a todos los trabajadores tianguistas. Afiliaron a 600,000, en 5 meses desaparecieron. Su control es lo que les afecta su seguimiento. En cambio, la seguridad social es la esencia de su vida. Se gastan la tercera parte de su ingreso anual en la salud y nadie se focaliza en este punto. Por esa razón creo que es mejor hablar de una seguridad social contributiva a los trabajadores autoempleados. Seguimos a la siguiente lámina. Esta estrategia nos lleva a fortalecer el federalismo. De por sí ampliamos la base de contribuyentes, nos olvidamos de la carga fiscal, nos olvidamos de su aspecto de contribuyentes y lo trastocamos por algo esencial, su calidad de persona en la seguridad social. Se universaliza la seguridad social y se hace un mejoramiento integral, y todos los sujetos, subrayo todos, estarán aportando a su propio desarrollo y a su propia estructura. Los objetivos que buscamos con esta propuesta son cumplir cabalmente con el artículo 123 y los grandes desideratos de los teóricos del crecimiento de la seguridad social: la portabilidad, la formalidad del autoempleo, la trascendencia de los servicios a largo plazo, el compartir la solidaridad sin impactar las finanzas públicas y promover la equidad. Este es el desiderato que estamos desarrollando y cómo buscamos que esto se haga de corto plazo. La siguiente lámina sería el financiamiento. Conforme inclusive los números que nos acaba de proporcionar la licenciada Liliana del Distrito Federal, estamos en un promedio de 3 salarios mínimos. Las personas perciben mínimo en la actividad informal 3 salarios mínimos. No es una situación que sea inadecuada, y algunos son cifras mayores a este rubro. Por esta razón tenemos que establecer, no como lo hace el RIF, está mandando el RIF a los trabajadores de los que están incorporando a un salario mínimo, 6,000 pesos anuales que le esté aportando al Seguro Social. Va a bajar el nivel de promedio de los cotizantes de 4.2 hasta 2.8. Esto significa que los trabajadores del Seguro Social van a tener que sostener lo mismo a una persona de 25 salarios mínimos a uno que está en el RIF. Este régimen de incorporación va a afectar a largo plazo el sistema de promedio del Seguro Social. Por esa razón, creemos que tendremos que basarnos en este rubro en 3 salarios mínimos o el equivalente conforme a la nueva ley aprobada de la UMA. De tal manera que estas personas, si están dentro de este rubro, van a poder tener así una respuesta válida, y va a ser perfectamente si es autoempleo o es trabajo formal o es asalariado. Queremos que sería el 24% de aportación, y esto se les va a dar salud, pensiones y vivienda. Pensiones y vivienda lo considero una cuenta eje. Las personas no requieren a los 50 años vivienda, lo requieren hasta los 43. Entonces les tiene que dar una cuenta eje para que las personas destinen todo para su vivienda hasta los 43 años. Y de los 43 hasta los 65, ese 12% lo destinen para pensión. Tendríamos una tasa de reemplazo muy superior al que tiene un trabajador asalariado. ¿Por qué? Porque no necesita estar ubicando en la vivienda todos los recursos permanentemente, sino en el tiempo en que su necesidad de crecimiento de su familia lo requiere. Y en este caso, 20 años de contribución al 12% es una cantidad suficiente para dar una pensión con tasa de reemplazo del 44%, muy superior al 28% que tienen los trabajadores asalariados. Con esta razón, ¿cómo se haría el financiamiento? La siguiente, por favor. O no sé dónde estamos. Perdón, estamos en la 7. ¿Ya me pasé? No, tiene 3 minutos. Pues voy a ir rápido. Tenemos que entonces, tendrán que aportar el trabajador
sería 25 pesos diarios, que es el 12% de 3 salarios mínimos, y el Estado otro tanto, reencauzando los subsidios que están ahorita para la salud. De tal manera que este 12% sería que el trabajador pagara su salud y el Estado pagara la cuenta eje de pensiones y vivienda. Esto no sería gasto. Si ustedes ven lo que ha dejado en las cuentas individuales,